Ya estamos. ¿Ya estamos? Ya parece que ya, con un desmadre en el sistema de audio, en la vida somos un pinche desmadre, nosotros no servimos para nada, la neta. No. Y hoy que se estrena, porque tenemos, y yo lo he dicho públicamente, lo he dicho en radio, para mí, a uno de los mejores presidentes de la Junta de Coordinación Política del Congreso en los últimos años, en las últimas legislaturas, a Feliciano Castro, por la chamba, por su manera de trabajar y su seriedad, nada más porque no anda con tanto pinche mitote y hace lo que le corresponde, diputado. Muchas gracias. Buenas tardes, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y qué mejor presentación, ¿verdad? Lo presentó ya como la estrella. Bueno, pues mire, el diputado Feliciano Castro, viejo conocido de aquellos años de andar en la universidad. Y no tenías canas. No tenía canas, no tenía canas. Estamos hablando de ya hace 30 años, pues, ¿no? Y ya eras tú grillo. Ya era metichón yo. Metichón, sí. Pero bueno, hay que aprovechar al diputado Feliciano porque en poco tiempo hay mucho que preguntarle. Ok, eres el presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, del Congreso del Estado de Sinaloa, y es el coordinador del grupo parlamentario de Morena, que es la mayoría. Sí, tiene mucha mayoría. 23 diputados oficiales, ¿no? Los demás, pues, es otra cosa. Goyo, ¿quieres empezar o...? Sí, yo preguntarle por algo, lo último, pues, usted estuvo haciendo un llamado a un parlamento abierto para el asunto de la protección a periodistas, antes de que se diera un suceso de los peores que se han dado en estos años, que es el asunto del asesinato de Luis Enrique. Preguntarle cómo va el asunto, porque han dicho que siempre no, que lo están retrasando, que están haciendo cosas. Sin embargo, usted ha sido bien claro de que la va a sacar. Incluso invitó a ustedes a toda la prensa para que estuvieran, dieran la opinión y participaran en ella. ¿Cómo va el asunto, diputado? El próximo jueves se le va a dar primera lectura al dictamen sobre la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que con toda seguridad la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos van a dictaminar el próximo jueves por la mañana, previo a la sesión ordinaria. Pues ya tenemos acuerdo, es más, me atrevo a asegurar que va a ser una iniciativa convertida en ley prácticamente por unanimidad de las fuerzas que están al interior del Congreso. Entonces este proceso ya va. Y efectivamente tenemos el suceso lamentable, inaceptable, de la muerte impuesta a Luis Enrique Ramírez. Al margen de esto, nosotros ya reconocíamos la necesidad de esto, no solo en función del planteamiento de los periodistas, sino por convicción propia. Pero además hemos compartido esta lucha desde hace muchos años y justamente reconocíamos la necesidad de contribuir desde el proceso legislativo a generar mejores condiciones. Pues en esa línea estamos, vamos adelante. ¿Qué es lo que pasó incluso para no someterle a discusión el día de mañana? El dictamen, lectura del primer dictamen. Lo que pasó es que hay que decir antes que tenemos dos iniciativas. Una que presentan diversas agrupaciones de periodistas y la otra la que firma el diputado Ricardo Madrid. Nosotros como grupo parlamentario de Morena dijimos no vamos a presentar ninguna iniciativa, vamos a partir de la que presentan los periodistas y por supuesto vamos a valorar en lo que vale la iniciativa que registra el diputado Ricardo Madrid. Entonces me hablan, cuando fue, como el jueves yo creo, por parte de la Asociación de Periodistas y de este grupo Iniciativa Sinaloa, y me dicen que les llegó un documento de artículo 19 con una serie de observaciones a la propia iniciativa de los periodistas, donde identifican que esta tiene limitaciones y que hay que corregirla antes de sacarla adelante. Nosotros de nueva cuenta se lo dijimos, yo hablé con Sibeli Cañado, que es la que está al frente de Iniciativa Sinaloa, hablé con Alejandro Sicairos y les dijimos, nos han hecho, nos turnaron el documento de artículo 19, pero como la iniciativa es de ustedes, la redacción va con cargo a ustedes, total apertura. Entonces, háganos llegar el texto.
y nos lo hicieron llegar, si no mal recuerdo, el sábado por la tarde. Luego lo distribuimos ayer mismo a todas las comisiones. Hoy por la mañana sesionaron las Comisiones Unidas, recibieron a los periodistas, pero era una hora. Ante eso justamente se acordó, desde ayer lo concerté yo con los periodistas, hablé con los grupos parlamentarios, con la diputada Alba Virgen Montes, con el diputado Ricardo Madrid, y construimos una salida. Que en tanto los propios periodistas nos estaban presentando estas observaciones, era muy poco tiempo para que en una hora la procesáramos. Sí, claro. Que la recorriéramos hasta el miércoles o jueves el dictamen, para tener la oportunidad de que por un lado los periodistas procesaran con mayor reposo las propuestas y que nosotros mismos pudiéramos hacerlo. Entonces, la idea que tenemos ya prácticamente consensada es que el jueves sesionan las comisiones, emiten el dictamen y el mismo jueves le estaremos dando primera lectura y seguramente para el martes siguiente estaremos sometiendo ya a discusión y eventualmente la aprobación de la ley. ¿Cuándo podremos conocer? Le digo porque hace rato tuvimos una comida con una diputada, con Verónica Batis, y le preguntaba yo, oiga, es que hay algunas dudas. Un ejemplo, le digo, pues nosotros, yo que no soy periodista, le dije, pues no me incluyo, pero sí hay mucho portal, hay mucha gente que directamente no lo es, pues van a tener también entrada en esa iniciativa. Por supuesto, lo dijimos en el mes de febrero, si no mal recuerdo, invitamos a todo mundo para que concurrieran con nosotros, nos dijeran cuáles eran sus planteamientos, sus propuestas. Y te lo digo así, se lo digo a los dos. Nosotros les podemos compartir, de hecho creo que está en la propia página del Congreso las iniciativas, pueden tener acceso a ella, les podemos compartir. Incluso ahorita yo le pediría a Elena, nuestra compañera de comunicación, que les comparta la iniciativa y así como estamos apresurados, ¿no? Partiendo de la inteligencia y la habilidad que ustedes tienen, pues que nos puedan hacer observaciones y total apertura. Se trata de construir consensos justamente a partir de la diversidad de opiniones. Cuando usted llegó al Congreso, de las primeras cosas que yo le pregunté y que usted me contestaba era sobre el Parlamento abierto. Yo recuerdo muy claramente cómo usted explicaba su concepto de Parlamento abierto. Y el Parlamento abierto, más allá de un evento donde nos reunimos y platicamos, puede ser o no ser. Y le digo esto porque le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué tanto modificó su manera de ver cómo nosotros vivimos el trabajo del periodismo a partir de esa reunión en la que estuvimos y participamos muchos, ¿no? Incluso con ideas encontradas, y recuerdan, claro, cosas que no estábamos de acuerdo entre nosotros. Ahorita te voy a decir, sí, cuál. A ver, adelante. Mira, el Parlamento efectivamente eso es, que no hay proceso legislativo sin la participación del sector social o sectores o grupos implicados en esa reforma que se va a hacer de entrada. Pero incluso puede haber gente que no tenga una relación directa y que quiera opinar, podrá hacerlo. Entonces, si el Parlamento pueden ser encuentros formales, pueden ser reuniones en grupo, etcétera, en torno a una iniciativa de ley o de reforma. Entonces, estamos en eso. ¿Qué tanto influyó la opinión de los periodistas en nosotros? Yo les diría, por ejemplo, lo siguiente. Tanto la consideramos que nosotros dijimos, no presentamos iniciativa nosotros. Nos abrimos al planteamiento de los periodistas porque consideramos que tienen razón en una serie de planteamientos. No quiere decir que va a salir absolutamente igualito. Pues no, vamos a revisarlo y hay una diversidad de opiniones que tienes que ponderar y buscar puntos de encuentro. Diferencias importantes. La iniciativa que presentó un grupo de periodistas, entre ellos la 7 de junio y otras asociaciones, plantean la creación del instituto, ¿sí? Sí, de protección a los periodistas con un carácter autónomo. Pues en febrero, por ejemplo, la Asociación de Periodistas de Sinaloa, si no me equivoco en el nombre, personificada por su presidente, nos comunicó ahí en febrero, por ejemplo,
que él no estaba de acuerdo con ese instituto y señalaba que era crear democracia. Tan solo aquí estaría una diferencia importante, ¿no? Entonces se trata justamente de buscar cómo construyes el entendimiento en este contexto de una diversidad de opiniones y de intereses, por supuesto. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos total apertura, estamos para aprender de la gente, para representar a la gente. ¿Quiere esto decir que no tenemos concepto y convicción propia? Por supuesto que lo tenemos. Y parte de nuestra convicción es esa. ¿Sí? O sea, abrirnos a la opinión de la gente. Oye, diputado, en ese parlamento abierto que hubo, donde a mí sí me invitaron, lo tengo que decir, no acudí porque trabajo no estaba aquí, pero sí me tocó ver las transmisiones donde Marcos Vizcarra, que es un periodista entrón, muy, muy reconocido, lo comentaba abiertamente, decía el asunto de las condiciones en las que viven, en las que trabajan, cómo ganan, lo poquito que ganan, lo mucho que hacen, y la verdad las empresas lo mal que tratan al empleado. Sí. ¿Hay algo también en la iniciativa que hable de eso? En esta iniciativa no, pero como tú bien lo dices, si le diste seguimiento, yo fijé una posición ahí, pero incluso antes de eso yo ya había fijado posición, y los viejos periodistas, ustedes no están tan viejos, saben que desde hace muchos años yo he sido parte de esas fuerzas, de esas opiniones que reivindicamos la dignificación de las condiciones de trabajo de los periodistas. Mientras no logremos la dignificación de las condiciones de los periodistas, se van a generar una serie de situaciones desafortunadas. Debe haber una política de Estado, ¿no?, que propicie las condiciones para el ejercicio del periodismo en términos de las condiciones de ingresos, apoyo para educación, vivienda, seguridad etcétera. Social. Estamos hablando de eso, Sí. pero ahí entraríamos a la parte de los patrones. Sí. Decirlo claro, los dueños de las empresas, ¿sí?, de que le pagan salarios pues de miseria a los periodistas. Entonces, esto tenemos que generar condiciones para avanzar. Yo decía incluso ahí que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y el derecho de los periodistas es a recibir un salario constitucional que les permita alimentación, vestido, vivienda, recreación, educación para sus hijos. Y esto le corresponde a los patrones, a los dueños de las empresas. Es necesario que en estos momentos por los que está cruzando el país y Sinaloa, pues también, y yo haría una invitación a los empresarios a que busquemos un punto de encuentro donde ellos se dispongan a mejorar las condiciones, y así como el presidente López Obrador hace unos días recientes, él anunció una partida, no recuerdo exactamente de cuántos millones de pesos, justamente como una bolsa que permitiera atender una serie de situaciones de carácter social del gremio de los periodistas. Y con un detalle, fíjate lo que tú dices ahorita, y que es una falsa polémica en mi opinión, interesada por supuesto, el periodismo ya cambió, ¿sí? No es la lógica de que para ser periodista pues tienes que trabajar en una empresa debidamente establecida. Hoy con el proceso de ciudadanización de la política, el crecimiento de la gente, la urbanización de la sociedad por un lado, y junto al desarrollo de las tecnologías, ¿no?, pues el periodismo empieza a diversificarse. Tener un portal, chiquito, grande, lo que sea, pero los chiquitos tienen la posibilidad de ir creciendo. Puedes abrir espacios de periodismo. ¿Cuál es el reto de los periodistas? Que le apostemos a la objetividad. ¿Y qué gran aportación pueden tener ustedes los periodistas? Justamente para consolidar la democracia en este país. Son imprescindibles a partir de la verdad, a partir de propiciar opinión pública sustentada en la objetividad, en el interés común, en la solidaridad. Decía Kapuczynski, aquel gran periodista polaco de reconocimiento mundial, un buen periodista supone aquella persona que es buena gente, aquella persona que genera
sentimientos de solidaridad y el ejercicio del periodismo cuando se es objetivo, decía él, no niega la parcialidad. Como dijera también Mario Benedetti, yo soy, decía él, irremediablemente parcial desde el ejercicio de la imparcialidad. Y no es una contradicción, porque ser objetivo supone también la posibilidad de tomar una posición, y a los periodistas no se les niega que tomen partido, ¿sí? Entonces yo reivindico de que el periodismo ha cambiado, de que afortunadamente se han diversificado las opiniones, afortunadamente tenemos muchos portales, tenemos distintos espacios que corresponden a la nueva sociedad. Así es que esto ha cambiado, y por supuesto que por derecho propio, no porque alguien se los otorgue, tienen ustedes la posibilidad de opinar. Oiga, diputado, ya cambiando de tema, ya por la neta nos dio una cátedra ahorita, ya ves, cabrón, te dije. El gobernador hoy fue bien claro y dijo, perro que ladra no muerde. Y sí, perro ese anda muy rabioso. Pues al letrado Ferrero, que ya no tiene hasta la madre, ya debe renunciar. Yo digo que por dignidad renuncie y se vaya tranquilo, pues se vaya por la puerta, sea tranquilito. Pero si no quiere, pues ¿cuál es su postura? Ya sé que no puede decir muchas cosas por el asunto de la secrecía, sin embargo, él fue y les gritó. Lo que sí se puede. Y no me griten, pero háblanos de lo que sí se puede, porque él, yo tuve una postura contra él cuando él se refirió a usted y se refirió a la ex encargada del Congreso, que hoy es secretaria de Educación, y yo le dije que para mí era de muy mal gusto un tipo que no tenía pantalones y se refería de la vida personal de hombre o mujer, pero más cuando se refería a una dama. Y desde ahí yo he dicho que se tiene que largar. ¿Cuál es la postura de Feliciano Castro fuera del asunto del Congreso? Porque sabemos que ahí lo están tratando, pues se supone que con él, aunque hay unos que son muy habladores ahí y dicen todo, ¿no? Pero la postura de Feliciano Castro. Sí, la postura de Feliciano Castro ahorita no la puedo disociar del Congreso. Estamos ante un asunto de Estado que nos reclama el respeto irrestricto a lo que consagra la Constitución y las leyes. En ese sentido, lo que les puedo compartir, no es información sobre el proceso, porque esta está reservada, ¿sí? Y aquellos que decían que se podía hablar, hoy ya lo entendieron, que no se puede hablar. Entonces la sociedad sin duda que merece tener información. ¿A qué nivel? Compartirles que el Congreso del Estado, al recibir 4 solicitudes de juicio político, se revisaron de acuerdo a los procedimientos legislativos, se desecharon 2 porque no reunían los requisitos, se le dieron entrada a las restantes 2 por reunir las consideraciones. Se valoró, se dictaminó por la Comisión de Puntos Constitucionales, se emite un dictamen y el Congreso resuelve abrir el juicio político. Abrir el juicio político supone el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y lo primero que vamos a garantizar nosotros es acatar la ley para que el debido proceso corra sin ningún problema. ¿Y qué significa el debido proceso? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar la presunción de inocencia. No estamos juzgando a ningún funcionario, ¿sí? Abrimos un proceso para que se abra la investigación. Segundo, el derecho de audiencia. Ese lo vamos a garantizar. La posibilidad de defenderse como corresponde. Quiero decir que lo que resuelve el Congreso y lo que resuelve el Poder Judicial son inapelables. ¿Qué es lo que puede apelar él mediante algún amparo? Que se vulnere el debido proceso. Por ello tenemos la responsabilidad obligada por la ley de mantener toda esa información bajo reserva, porque así lo consagra el artículo 16 de la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos. Algunos lo han confundido y dicen, es que la audiencia debe ser pública, sí, pero en el Congreso no estamos en un proceso de audiencia, estamos en un proceso de investigación donde habrán de suscitarse las diligencias del caso, es decir,
el desahogo de pruebas, el desahogo de testigos, etc. La audiencia se va a realizar en el Poder Judicial, no con nosotros. Cursado ese proceso que ha iniciado la comisión instructora, todo el proceso, el debido proceso, se emite una conclusión, se comunica a la asamblea y es esta la que abre de nuevo ya el tema y ahí se va a tener toda la información y ahí podrá concurrir el funcionario implicado como su defensa, podrán hacer uso de tribuna, los denunciantes también, el pleno los escucha, se retiran, el pleno delibera, discute y resuelve si procede o no. Y si da lugar al proceso, el Congreso se erige como jurado de acusación y turna el caso al Poder Judicial, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Y será este el que abra las audiencias y ahí podrán presentar pruebas, defenderse, etcétera, etcétera. Esa es la ruta. Y aquí estamos hablando del juicio político. Diferente es el juicio de procedencia que establece la ley o comúnmente llamado desafuero. Sí. Este no está planteado, este es otro concepto. Tenemos un antecedente. A Jorge Rodríguez Paso, presidente municipal de Mazatlán, a él sí se le aplicó el desafuero, no es el caso. Nosotros no estamos siguiendo un desafuero, estamos corriendo por la ruta del juicio político. Entonces, nosotros estamos obligados a garantizar los derechos humanos, estamos obligados al respeto irrestricto de los principios constitucionales, al respeto de las atribuciones y facultades del Congreso. Entonces, por eso tenemos que conducirnos con toda responsabilidad. Lo digo claro, no acusamos, no juzgamos a nadie, está corriendo el proceso. Y en la comisión todavía tiene 15 días que podrían irse a 25, ¿no? Pues hay un plazo total de 60 días, hay 20 días, las partes implicadas pueden solicitar ampliar el plazo, todo depende cómo razone, qué quiera, etcétera, etcétera. Pero esto ya serán dinámicas de las que formalmente yo no tengo conocimiento, ¿no? Entonces eso corre por la dinámica estricta de la comisión instructora. Él acusa que el gobernador es el que está mandando, que él es el que manda en el Congreso. Digo, pues en la vida siempre, bueno, desde que yo conozco la política, sí se daba, no sé si hoy ha cambiado. Y también acusaba que no habían dejado entrar a su abogada, la Chuyita. Me consta que no la dejaron entrar porque yo iba saliendo y me la topé ahí. No sé cuál fue la situación, no sé si tendría que haber avisado al presidente de la comisión, no sé. Al final, usted sabe que si va al Congreso, para los que no saben, tiene que estar autorizado por alguien, tiene que hablar, saber a qué va, pues al último, porque no pueden tampoco estar dejando entrar a cualquiera, para eso hay una pinche reja. Pero ellos acusaban que eran contra y que se los querían fregar y que estaban haciendo todo. Al final yo dije también lo de Pasos, que había sido muy rápido, eso fue rápido, en 2-3 sesiones, se fue. Y empezaron a rumorar que el Congreso estaba usando mal el proceso. Entonces yo sí dije, y lo sostengo, que empezaban a dar el proceso que se empezaba a ver medio raro, pues, si iban de verdad. Y ahorita usted nos da una explicación y ya la entendemos, porque al final ningún diputado quería decir, no querían dar la cara. Esto lo que yo he compartido es lo que dice la ley, ni más ni menos. Del caso concreto y el contenido concreto, pues no podemos hablar. Por lo tanto, no puedo hablar a propósito de esas acusaciones. Pero sí puedo decir una cosa. Aquí habla dormido. ¿No? Genéricamente les puedo decir una cosa. El proceso supone, en cualquier circunstancia, que la comisión instructora nombra a los diputados responsables de llevar las notificaciones y concertar las citas. No se trata de que van a llegar y a ver quién está, ¿no? Sino que a las personas se les entrega el número telefónico, el nombre de la persona, y si van a ir, pueden ir en cualquier momento. Lo único que tienen que hacer, y así está consagrado, es decir, hey, Goyo, quiero ir a tu casa. Nos vemos, ok, ahí nos vemos. Avísame, pues. Exactamente. El Congreso tiene las puertas abiertas, por supuesto que hay que reglamentar la misma, pero a nadie, absolutamente a nadie en el Congreso se le debe negar el acceso.
Ok, ahí está contestado. Yo sí me encontré Chuyita y me hicieron una pregunta. Si era una gente que estaba y dijeron, oye, Estrada, no, Estrada ya se va a la chingada, dije yo ahí, ¿no? Y entonces la Chuyita como que se quitó el cubrebocas. El güey quiere que me vaya, no, Culiacán quiere que se vaya ese cabrón, pero al final. Bueno, pero esa es otra historia. El asunto de la revocación de mandato sucedió en lo nacional, algo que sinceramente no dejó los números que todos hubiéramos esperado. Sí los dejó favorables a Andrés Manuel con un 90 y tantos por ciento, sin embargo, no votó la gente que esperábamos. Se dice que porque faltaban, bueno, los argumentos en contra y a favor. Eso a mí me viene valiendo mal. A mí lo que me interesa es la revocación de mandato que sí tenemos en Sinaloa, que ya vamos a tener, bueno, el problema es que nosotros esperamos que se hiciera el día de la elección para no gastar obviamente más. Ya revisamos si es espejo, por lo tanto no se puede hacer, tiene que ser similar a allá. ¿Qué tantos gastos y qué tanto le puede dejar a Sinaloa el asunto de la revocación? La democracia, bajo la austeridad republicana, no es cara, es necesaria y es lo más barato. Si no, revisemos el costo que representan los gobiernos militarizados y autoritarios. Si esos fueran así, no estaríamos aquí hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que seguirle apostando a la democracia con todos los vacíos y errores que tiene. Y uno de ellos es la revocación de mandato. ¿Cuál es la idea? De que la gente pueda tener mecanismos de control en el ejercicio del gobierno y el poder. De eso se trata. Por ejemplo, hay un detalle muy importante. Carlos Fuentes, nuestro gran novelista, escribió por allá en los años 70, dijo, en México hay población, no hay ciudadanos. Y tenía razón, porque todo se controlaba. Hoy le podemos decir a Carlos Fuentes que gracias al crecimiento de México tenemos ciudadanos. Y el 2018, es más, antes cuando tú eras plebe, Goyo, seguramente recordarás que había un refrán que decían ahí en toda esa zona de Sataya, Villamoros y todo eso. ¿Qué decías? Gánenle al PRI, decía. ¿Sí? Porque era imposible, justamente porque todo lo controlaban. Pero la urbanización que registra México, el crecimiento de la población, las universidades, que la gente puede estudiar, etcétera, fue liberando un proceso. Y el 2018 te habló no solo del hartazgo, sino de una estatura ciudadana que dijo, ¿saben qué? Hay que cambiar. Y decidió cambiar. Pero no solo decidió cambiar ahí, sino que este cambio lo ha venido ratificando en las elecciones para gobernador. Sinaloa es un ejemplo. Y ahora en junio próximo vamos a observar. Y todos esos análisis que tanto presumen, vamos a ver qué tan cierto es. La gente va a concurrir a las urnas. Bien, pues en ese proceso vale la pena, yo lo he dicho de otra manera, cuando uno anda en campaña, la gente ¿qué dice? Todos lo sabemos. Dice, los candidatos todos son iguales. Sí. Llegan, prometen, se van, nunca vuelven. A esto hay que responderle a la gente, no regresando con una despensa. A mí me parece que es un agravio a la propia población que las prácticas de ciertos diputados de otras latitudes sean llevarle despensa a la gente, cuando la naturaleza del Congreso supone otro tipo de actividades. Entonces hay que regresarle a la gente los mecanismos para que la gente llame a cuentas al representante, al presidente municipal, al diputado, al gobernador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a votar mañana? Mañana ya vamos a aprobar la ley de revocación de mandato en Sinaloa. Esta ley solo aplica para el gobernador y es efectivamente una armonización, un espejo, como tú dices, con respecto a lo que se legisló a nivel federal. Nosotros como grupo parlamentario de Morena, personalmente soy un convencido de eso, de que la revocación del mandato popular debe de incluir a presidentes municipales y a diputados. Algunos me han dicho, oye, pero ya existe el juicio político, el desafuero o la reelección. Sí, pero estos los ejerce la clase política.
Se trata de que haya mecanismos donde el pueblo pueda decir, fulano presidente no me sirve, que se vaya. Es muy diferente. Y alguien puede decir, por ejemplo, oye, pero eso va a tener costos. Pues puede resultar muy costoso tener un presidente municipal que no le sirva a la gente o un diputado que no le sirva a la gente. Entonces, tiene mucha razón López Obrador cuando dice el pueblo pone, que el pueblo quita, que tenga mecanismos legales. Entonces, esto es parte de la transformación del régimen político que hay que hacer en Sinaloa. Nosotros, como grupo parlamentario, vamos a presentar una iniciativa donde incluye presidentes, incluye diputados. ¿Por qué no la metimos ahora? Por una razón. Porque, de acuerdo a los tiempos, ya estamos obligados a armonizar la legislación federal. Okay. Sí. Quiero aclarar que el diputado Feliciano Castro es el diputado del Distrito 13. Yo vivo en el Distrito 13. Es mi diputado, ¿no? Comento esto antes para preguntarle lo siguiente. Cuando inició la legislatura hubo un momento en el que se presentaron, llamaron a los medios y hablaron de de iniciativas que llevaban en conjunto. Le pusieron un nombre, se me olvida. Programa legislativo. Sí, pero un programa legislativo bueno común. Que el Congreso, programa legislativo en común. Y le quiero preguntar qué tan complejo fue esto, porque en ese momento pues tenían 20 diputados de Morena, ¿no? Había 8 del PAS, 8 del PRI, estaban 2 del PAN en ese momento, estaba la de Movimiento Ciudadano y la del PT, y la de nada más, ¿verdad? Nada más, los 40. ¿Qué tan complejo es llegar a un consenso para decir tenemos un programa legislativo común y vamos a caminar todos por esta ruta? ¿Qué tan difícil es algo así? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta. De hecho, yo ahorita estaba pensando cómo te iba a contestar la última pregunta. Y justamente para destacar lo que tú me acabas de preguntar. Miren, hay una gran diferencia, ¿no?, en el ejercicio de la legislatura cuando la mayoría la tiene la izquierda a cuando la mayoría la tenía el PRI. Y ustedes lo observan, no voy a faltar a la verdad. Pero primero quiero hacer un reconocimiento a los grupos parlamentarios del PRI, del PAS, al interior del Congreso, así como los diputados del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Partido de Acción Nacional y del diputado sin partido. De la voluntad de hacer del diálogo la ruta para el entendimiento democrático, para construir acuerdos a partir de la diversidad, bajo la disposición de que todas las fuerzas están dispuestas a dar un paso adelante y dejando parte de tus posiciones. Eso es lo que hemos logrado. Por ello yo quiero expresar con toda claridad mi reconocimiento a los otros grupos. Decirles, ¿no?, que por disposición de la ley, a partir del voto ciudadano, Morena tiene voto ponderado en la Junta. Es decir, que no se ha usado, ¿no? Sí. Exactamente, no lo hemos usado. Yo represento la mayoría. Y en la Jucopo, que somos todos los fuerzas políticos, si ese fuera el extremo, bastaría de que yo votara para ganarles todas, ¿no? Sí, representa 23. Pues. Pero no es ese nuestro concepto, no es esa nuestra convicción. Y voy a poner 2 hechos históricos para darle soporte a lo que estoy afirmando. En los años 80, ¿sí?, e incluso un poco más atrás, estaba mucho más cruel, la diversidad social y política se expresaba en confrontaciones brutales, donde incluso implicaba la represión, la cárcel, las desapariciones, ¿sí? Y también significaba negarles el salario a los trabajadores universitarios hasta por medio año. Sí, cuando Toledo Corro crea la Universidad de Occidente y el sistema de Cobáez, eso pasó. Entonces, la izquierda estaba... su actividad la realizaba, entre otros espacios, principalmente en la universidad. Y se dio una confrontación brutal. Y al interior del Congreso, recuerdo en aquel entonces era diputado Audomar, y a Audomar le quisieron imponer un desafuero, se hizo un desastre,
artificioso y le decían que Audomar se había subido y había tumbado todas las banderas y por eso lo querían. Se había quemado una, incluso la acusaban de haber quemado. Entonces, las mayorías de aquel entonces negaban la presencia de las minorías, ¿sí? Y ejercían autoritariamente el poder. No obstante, hoy, ¿quién puede negar que Cobaes y la UDO, ahora autónoma, son una parte de la fortaleza educativa en Sinaloa? ¿Quién puede negar que la universidad creció a partir de todo eso? Y una lectura, por eso digo, estoy refiriendo a un hecho histórico. La pluralidad, a partir de la confrontación, fue una fuente de crecimiento y fortalecimiento de instituciones educativas en Sinaloa, ¿sí? Ahora, a partir del 2018, a partir de 2021, ¿cuál es nuestro concepto? Que la pluralidad sea fuente para el fortalecimiento de Sinaloa y el desarrollo social a partir del entendimiento democrático y el diálogo, donde las fuerzas mayoritarias reconozcan a las minorías y les den el papel que deben de jugar. Esa es la diferencia. Y ese fue el primer reto que nosotros tuvimos. Antes que mayorías, ¿qué dijimos? Vamos a dialogar, platicar 1, 2, 3, cuantas veces sea necesario y estar dispuestos a ceder posiciones. Por ejemplo, ¿yo qué les diría? Cuando entramos, nosotros cedimos la presidencia de la Comisión de Fiscalización, que tiene que ver con una de las facultades principales del Congreso. ¿Y qué hicimos? ¿Nos aferramos a esta? No nos aferramos. Incluso al PAN en aquel entonces no le correspondía. ¿Y qué dijimos? Que sea parte de la Comisión de Hacienda. Le vamos a ceder una fiscalía por derecho propio de ellos, no porque nosotros lo inventemos. Entonces, nosotros asumimos que las minorías son importantes, que representan una parte de la sociedad y que tienen su rol. A un punto tal que a estas alturas, ¿cuánto llevamos ya? Más de 6 meses en el Congreso. Solo en una ocasión hemos votado en la Jucopo. Por supuesto que en el Pleno hemos tenido diferencias, es parte de la naturaleza del Congreso. Pero en términos de votación, lo cual habla de este concepto que les comparto, solo en una ocasión hemos votado, y les voy a decir por qué. Fue algo no de trascendencia. Resulta que la discusión era si la asamblea del Congreso era virtual o presencial. Y la votamos, y les tuvimos que ganar esa votación de que fuera presencial mediante el voto ponderado, porque fuera virtual el PAS, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. La compañera diputada María Guadalupe Casa de Gallegos del PT y yo porque fuera presencial, ¿no? Pues ganamos la votación. Es la única que hemos votado. Es más, ¿y por qué lo votamos? Porque resulta que ese día no hubo oportunidad de procesar y dialogar, porque yo iba saliendo del COVID y ese día me dieron la prueba y me dijo el médico, pues ya. Entonces no hubo tiempo, llegamos directo a la Junta de la Jucopo y por eso se tuvo que votar. Es el único caso. Todos los temas, incluyendo los grandes temas de tanta controversia como fue la interrupción del embarazo, la identidad de género, el derecho a la vida, por citar de la demás confrontación, en lo que concierne a cómo lo procesábamos, al interior de la Junta construimos acuerdos. Esa es la diferencia. El rol de las minorías y la fuerza mayoritaria con la sensibilidad y la convicción para darle cauce a esa fuerza minoritaria. Oye, porque incluso los diputados del PRI, la supuesta oposición, les dicen entregados, agachones, que yo digo que es al revés, que es chamba de Feliciano y que los ha logrado. Hablaba ahorita de fiscalización y muchas cosas que se han dado ahí. Al final, la chamba de usted es esa y la ha tenido que sacar de una manera muy tranquila. Ya fue usted diputado, ya entendió la oposición que tiene que trabajar así y qué tan fácil es para usted no tener oposición, porque al final se ocupa, ¿no? Tenerla. No, por supuesto que la oposición es imprescindible para construir el concepto de democracia. Yo no comparto, obviamente,
esas expresiones. Para mí, reitero el reconocimiento a la voluntad política de las otras fuerzas, ¿sí? Donde hemos tenido la discusión por los puntos de encuentro. Efectivamente, nosotros como izquierda, yo le diría, bueno, pues, tenemos más de 50 años en los últimos tiempos justamente en esta lucha. Y en esa lucha, pues nosotros fuimos sometidos a represiones, a negarnos muchas cosas, a procesos autoritarios, pero nuestro reto siempre fue un proyecto de transformación política para Sinaloa que se convirtiera en bienestar para la gente. Algunos podrán decir, eso es utopía, sí, pero hay que marcar el horizonte para ver a dónde caminamos. Erráticos estuviésemos si no tuviéramos una utopía. Hace 50 años, un poquito más, el movimiento del 68, todo lo que ellos planteaban era utopía. 50 años tuvieron que pasar. Y en ese proceso, nosotros, como fuerza política, no generamos rencores, a pesar de los pesares. Y vaya que algunos compañeros registraron situaciones muy difíciles en su vida. Entonces, no es por rencor lo que aquí estamos, es por un proyecto. Y este proyecto debe significar el interés supremo de la gente. Y entender y reconocer que somos una sociedad plural. No puedes borrar la pluralidad por un decreto de mayoría. Esa época que menciona el diputado de Toledo y todo esto, yo tenía unos 8 años. Y mi papá trabajaba en radio comercial y daba clases en la prepa central. Pues precisamente antes de ese conflicto, mi papá renunció a la radio comercial y se fue a Radio UAS. Entonces ya nada más trabajaba en la universidad. En los dos trabajos, pero solo en la universidad. Imagínate cómo nos pegó como familia, ¿no? Bueno, pero aquí 6 meses sin salario. Imagínate, es que está bien duro. Hay mucho comentario. Yo primero voy a juntar llaves, le voy a hacer un monumento yo a Feliciano, ya lo dije, por aguantar al pinche Serapio. Con eso le hago un monumento, le voy a hacer un monumento de en el Congreso. Adelante, léele algunas preguntas. Es buen tipo, buen diputado. Y es gran amigo, pero está bien loco. Le digo, me da mucho asco imaginarlo biche en la playa caminando, pero en fin, hay que aguantarlo. De la competencia. No. Sí. Oscar Uriel dice, muy buen invitado, saludos para ambos. Osmara dice saludos, Cuñiz es para ti, ¿verdad? Sí. Rodrigo Lizárraga, saludos. Buenas tardes, saludos para los tres. Buenas tardes, Goyo Ismael, el diputado. Felicidades por su gran trabajo, amigo Goyo Ismael, dice Rodrigo Lizárraga. Maricruz, saludos, diputado Feliciano Castro. Maricruz Salazar. Carlos Quintana, ¿cuándo se va? Estaba Ferreiro. Ya... No puede contestar eso, ojalá fuera ahora, pero pues no puede. Chava Sáenz dice buenas tardes, mi reconocimiento al trabajo del licenciado Castro Meléndez, dice Rodrigo Lizárraga, excelente, saludos Juan Carlos Ledo, Berenice Favela, saludos, Antonio dice fuerte abrazo al diputado Feliciano Castro, Alberto Morales, saludos diputado Feliciano, Teresa, gran trabajo que está realizando el diputado, saludos de Nayeli Vázquez, saludos de Livia, José Ley, gran invitado, saludos, qué buen trabajo. Lo llevas adelante en bien de todos, te felicito pariente, sigue adelante, dice Ramón Melendres. Dice pariente. Es que pregunto muchas cosas aquí dicen que por ejemplo, que le ofrezcamos una agüita, sí le dimos agua, quiero aclarar, no sean cabrones. Y aquí dice, están en la misma situación. Que preguntaban ahorita también que si el enjuiciar a Estrada no va a ocasionar que todo el mundo quiera enjuiciar a sus presidentes municipales y al último se salga de control. Eso es algo, obviamente no es cualquiera, aquí se lleva un proceso, tienen que revisar. Hay solicitudes para Carla Corrales, creo, ahí ya la hicieron, estaban revisando. Hay gente que hablaba de Ahome y de Mazatlán, pero nada claro. No es fácil tampoco llegar y decir, quiero juicio para este cabrón, pues no, tampoco. Déjame leer el comentario de mi amigo, el diputado Pedro Lobo. Un abrazo, mi hermano. Sí, es mi amigo, ahora es mi amigo. No les dije el otro día, pues que ahora ya somos amigos. Léelo. Dice Gregorio García Vázquez, saluda a mi coordinador diputado Feliciano Castro, sin duda un político de gran altura y un gran ser humano. Como diputado tiene todo mi apoyo y respaldo en este camino legislativo. No me cabe duda que tiene mucho que dar como político en esos próximos años. Atentos a eso, querido Goyo. Y te pone un corazón. No, yo lo quiero mucho. Hay muchos diputados muy buenos ahí, que varios... a mí me decían, ¿por qué defiendes a Pedro? No defiendo a Pedro. Yo soy un hijo de la chingada que hablo mal de todos.
pero también tenemos que aprender a reconocer cuando la gente trabaja. Sí, no sea tu amigo, o no sea como sea, más que a la gente le gusta amarrar navajas. Dice, claro que es factible la revocación de mandato, son los tiempos modernos y la revocación de mandato procede porque procede este señor de Culiacán, es burlón, se burló del pueblo, el pueblo pone, el pueblo quita, son los tiempos de la democracia, dice, y tiene toda la razón, la verdad que no veo. Nombre primero, ¿de dónde saldrá el dinero para la consulta revocatoria? Dice aquí. Pues tendrán que hacerse las presupuestaciones que resulten. Sí, sí. Oiga, yo le iba a preguntar, ¿por qué no lee nada? Se me perdieron todos los comentarios, no bueno, veo. Chemita Figueroa dice saludos al maestro Feliciano Castro, una forma muy diferente de pensar. Sí, pues, muy diferente. Y eso Pau Castro nos está viendo también, un abrazo. Un abrazo a Pau, a todo el equipo. El asunto de los dos municipios, voy a ir de los dos municipios. Digo, yo vamos saliendo de la pandemia, no se ha reactivado de alguna manera el asunto empresarial, la gente sigue sufriendo. Si no fuera por los programas sociales, sabrá yo que nos estamos muriendo de hambre. Si hay dinero, sí hay posibilidades de que esos dos municipios los puedan poner un ratito tranquilos, o sí se van a llevar a cabo. Esa es una. Y la otra, yo recuerdo cuando tomaban protesta, ustedes tuvimos la oportunidad de entrevistarlo ahí en Viva la Noticia. Y yo le preguntaba el asunto de los pluris y usted decía, es que se tienen que quedar. Pero sin embargo, ahorita ya hay un discurso nacional que dice que no, que hay que recortar. Ahí ya me crucé, en esos dos temas. Muy bien. ¿Te refieres a El Dorado y Juan José Ríos? Sí. No, por supuesto que es mandato de la Constitución que tendrá que cumplirse. Y a partir del 24 tendremos nuevos municipios, el municipio de El Dorado y el municipio de Juan José Ríos. Pero de acuerdo a la situación económica, ¿no podría hacerse un transitorio? No, ya está legislado, ¿no? Ya está legislado. Entonces, ¿yo qué creo? En el marco de la austeridad hay condiciones para que salgan adelante, no tengo ninguna duda, ¿no? Lo que sucede es que la vieja visión, la carga de excesos que tienen las administraciones públicas, ¿sí? Deben de evitar estos municipios nacientes y deben de aprender a administrar bajo austeridad. Se puede hacer mucho, sin duda alguna. Ejemplos sobran. Cómo hay un exceso de personal. Ahora, justamente en lo de la pandemia, no me voy a referir a ningún caso, pero tú tienes el referente de instituciones, de cómo hubo instituciones que funcionaron con menos de la mitad de los trabajadores que tienen, me refiero a nivel de ciertas burocracias, no los trabajadores de base, no me refiero a ellos, me refiero a los excesos que resultan de los acuerdos políticos, los de confianza, pues, entre la clase política, ¿no? E incluso mucha de esto, y hay que decir la verdad, muchos de estos acuerdos que hacen, sobre todo cuando hay esa pluralidad de fuerzas, dicen, tú meto uno y yo meto otro. ¿Sí? Sí. Aunque no sea necesario. Hay muchas historias. Entonces creo que Juan José Ríos y El Dorado deben de empezar con dos cosas muy importantes. Realmente organizarlos con base a criterios de austeridad. Porque lo que importa es que la administración esté al servicio de la gente y no se asuma que las administraciones sean para resolver desempleos a partir de concertaciones de la clase política. Y segundo, los ayuntamientos y particularmente el presidente municipal tienen que asumirse desde la naturaleza del ayuntamiento como líderes sociales de su comunidad. Muchos ayuntamientos se reducen a administrar los servicios públicos que son imprescindibles, necesarios, agua potable, drenaje, alumbrado público, limpieza, etc. Pero no solo eso. Han soslayado los ayuntamientos lo que dice el artículo 115 constitucional, que el presidente municipal tiene que velar por el desarrollo de la economía. Y si los agricultores están reclamando resolver el problema del precio del maíz, o la pesca tiene un problema, para eso está el Senado, ¿qué le iba a decir yo? Para los presidentes municipales tienen que representar el interés de la gente. Así lo consagra el artículo 115 constitucional, solo que las prácticas burocratizadas, la insensibilidad y la falta de compromiso social con una dimensión humanista los ha llevado a olvidarse de esto.
¿no? Por ejemplo, hace unos días yo estuve en el ejido Sataya, ahí en Villamoros. Estaban como unos 400 ejidatarios reunidos, hubo cambio del comisariado ejidal y ellos planteaban una serie de problemas. Ahí debe estar el ayuntamiento, liderando desde la institucionalidad del ayuntamiento el interés de su comunidad para que sea auténticamente representativo. Por eso yo digo que estos dos ayuntamientos deben surgir, por lo menos desde mi perspectiva, con estas dos condiciones. Y de que van para adelante no hay duda. Van. Hay uno, perdón. El otro tema, las pluris. Sí. Mire, lo deseable. Estamos hablando de la representación, del voto ciudadano, cómo se expresa en la representación en los congresos locales o federales. Entonces, el voto ciudadano es la fuente de toda soberanía. Aquí en México, desde la época de José María Morelos y Pavón, quedó claro, ¿no?, que la soberanía dimana del pueblo y debe de institucionalizarse para el beneficio del pueblo, y el pueblo es el único. Y esto no debe quedarse circunscrito a rollos, sino en realidades. Por lo tanto, cómo diseñan las instituciones y la representación es la clave. Hay varios países en Europa, ¿no? Israel, España, pero bueno, Israel está hacia el Medio Oriente, ¿no? Pero Israel, entre otros, de Medio Oriente, España en Europa, ¿no? Que tienen sistemas de representación de lista. Ese es el sistema mejor representativo. Y esos son diputados de representación proporcional, donde exactamente, si decimos un voto, un ciudadano, las curules que ocupa cada partido se entregan de acuerdo al porcentaje de votos que sacó. Si alguien sacó el 25%, ¿tiene eso o no tiene más? Sí. Está muy bueno el sistema. Y ese sistema garantiza no que tiene todo más el y mundo... no tiene menos. No, garantiza que todo el mundo está representado. Todos estarían representados. Sí. ¿Por qué? En esencia, las plurinominales tienen un soporte en el voto. Es el porcentaje de las minorías. Y las minorías tienen derecho a estar. Personalmente, yo sigo sosteniendo que la representación proporcional en el sistema mixto como el que tenemos en México es la única forma a partir de la cual las minorías pueden tener representación. La propia izquierda en este país históricamente alcanza la representación por la vía plurinominal. Entonces, digamos entonces que en un sistema mixto la representación proporcional es la representación de las minorías a partir del voto ciudadano. ¿Cuál es el problema, Goyo? El problema es que las burocracias políticas de los partidos del viejo régimen en este país distorsionaron todo. Y ahí les van. Pues casi son 500 diputados federales, de los cuales 200 son de representación proporcional. O sea, ahí hay una distorsión. Y eso, por supuesto, que tiene que reformarse. Y lo peor es en el Senado. Aunque sean menos, pero la distorsión es más burda. Resulta que en el Senado se supone que en el Senado son la representación de los estados ante el Congreso de la Unión. Bueno, pues hay dos vías para que entren senadores plurinominales. Uno es una lista nacional, pero además la primera minoría en cada estado también entra. Entonces hay una distorsión. Entonces, en ese sentido, sin duda que tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando plantea revisar esto, ¿sí? Yo creo que si en México se mantiene el sistema mixto, deben garantizarse. ¿Qué tanto? Eso es lo que hay que discutir. La representación para las minorías. ¿Se discutiría eso en el Congreso de Sinaloa? No, eso viene en la reforma electoral, seguramente, y lo van a plantear. Sí. Y si el sistema que dice el diputado es muy bueno, porque es depende, por ejemplo, ahorita aquí tenemos 24, depende del porcentaje, es como van entrando, y eso te daría representación a cada partido que merezca estar, ¿no? Porque hay muchos que les toca y no deberían de estar. Pero eso sí te lo garantiza, pues, y todos tendrán representación. Hay que revisar con cuidado. Oye, ya no vamos a ir, pero tengo dos preguntas que el diputado debe venir más seguido, pues, para que nos platique, y esperamos cada 15 días o vamos nosotros allá. Es que tengo dos. Mucho. Bueno, ahorita nada más una. Héctor Melesio Ojeda, su opinión respecto a la salida y si no le va a afectar al Congreso en la chamba que está haciendo. Y dos. Al gobierno. No, le hablo del diputado, a mí no me importa el gobierno, estoy hablando del Congreso. Y la otra es el Gildardo Leiva.
hace 2 días se expresó mal, dijo que le quería partir el hocico así literal a los periodistas y que le caían, que una madriza lo que le faltaba. ¿Cuál es su opinión respecto a alguien que fue diputado precisamente? Hace día 2 esto. No, soy negro, no pendejo. Bueno, mira, primero, mi reconocimiento y respeto al gobernador Rubén Rocha Moya. Es su facultad quitar y poner funcionarios y en ese sentido yo confío en sus criterios y me parece que en esa línea ha sido un acierto, respetando lo que significa el poder ejecutivo, ¿sí? ¿Qué impacto va a tener al interior del Congreso? Pues decir, como el otro, ¿no? No voy a ser vidente para decir qué va a pasar dentro de 2 años. Dijo Stradamus allá. ¿No? Entonces, yo lo que les reitero es nuestra voluntad para seguir haciendo del diálogo nuestro recurso cotidiano. Reconozco la voluntad que han tenido los diputados del PAS para seguir en diálogo y confío que así se pueda dar. En otras palabras, no creo que vaya a tener un impacto negativo por definición. Casuísticamente iremos tratando cada caso y seguramente en el marco de las diferencias y las coincidencias seguiremos avanzando. Por lo tanto, esto no nos genera ningún conflicto ni temor a seguir avanzando. Vamos bien. ¿Y lo de Gildardo? Lo de Gildardo. No conozco el caso concreto, voy a hablar genéricamente. Por supuesto que los periodistas, desde el más pequeño de los portales hasta el medio más rico, vamos a decir, porque el alcance es otra historia. Ya quedan pocos. ¿No? Todos los periodistas deben de tener las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ninguna autoridad, y yo creo que en este momento el Estado mexicano, representado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por Rubén Rocha Moya en Sinaloa, no están en contra de la libertad de expresión. Y el Estado, hoy por hoy, no está reprimiendo periodistas y no les está cerrando la posibilidad de que se expresen de manera clara y abierta. Inaceptable cualquier declaración, cualquier amenaza, cualquier insinuación que inhiba, reduzca o ponga en riesgo la libertad de expresión. No, es que si estuvieran en contra de la libertad me han puesto una chingadita. Todo está bien. Los comentarios. Son muchísimos. Hay una pregunta que están insistiendo mucho. Preguntan que si se destituye a Estrada, ¿no queda un antecedente para que otros presidentes municipales y diputados también sean destituidos? Ya le había preguntado. Sí, no lo escuché. Oiga, ya para irnos, usted suena, es que bien chico, usted suena y suena fuerte para estar en lugar de Estrada Ferreiro. ¿Qué tanto estaría, qué tan bueno sería dejar algo tan bueno que valga la redundancia que está haciendo usted ya como para venirse al municipio de Culiacán? Yo estoy desempeñando mi rol de diputado, voy a estar aquí, voy a seguir aquí, pero eso es lo de menos, porque me parece que son formas muy poco apropiadas, caracterizadas por cierta superficialidad e incluso por cierto morbo. Eso no nos sirve, no le sirve a Sinaloa. Yo diría incluso desechemos eso. La gente es muy sabia y cuando la gente dice hechos son amores y no vanas declaraciones, yo diría, yo formo parte de una generación de la izquierda en este país donde no estamos en la lógica de conseguir nuestra participación política en función de un cargo, en función de un puesto. Nos interesa un proyecto. Y ustedes me han escuchado, no ahorita, a ti te consta, desde hace mucho tiempo, que yo digo que la política tenemos que asumirla de otra manera. La política, desde la perspectiva de la izquierda, debe caracterizarle el humanismo. Debemos de aspirar a otra sociedad donde justamente la solidaridad, la convivencia, el amor humano sea lo que nos convoque. Y esto es el proyecto que vale la pena empujar. Y si las acciones políticas propician condiciones para que los niños tengan acceso a la educación y que a través de la educación se dé la movilidad social y que nuevas gentes desde condiciones de adversidad y marginación encuentren mejores posibilidades, estamos avanzando aquí ahora
teniendo en perspectiva el horizonte que nos convoca. Creo entonces que este debe ser el ejercicio central y la pregunta debe ser, ¿los procesos por los que cursa Sinaloa contribuyen a esta posibilidad? ¿Contribuyen para que haya bienestar? Me parece que esta es la reivindicación. Y podrá haber 1000 opiniones. Yo simplemente lo que les puedo reiterar es la experiencia, la lucha que hemos tenido por mucho tiempo y el concepto que a lo largo de 50 años hemos sostenido. Esa es nuestra posición. Y yo haría una invitación a que elevemos el debate, a que fortalezcamos nuestra opinión pública, donde todos los medios de comunicación, periodistas y comunicadores tienen un rol muy importante. Promovamos el interés supremo de la gente, que es su bienestar. Esa es mi opinión. Muy bien, pues es Feliciano Castro. Es que por eso le digo que nos debe dar chance de pelear cada 15 días, que nosotros vayamos a Nicoteros o que venga. Lo están invitando a Tacuichamona y a un montón de partes, así que. no me ha hecho la invitación, a ver, yo le veo, sí, pues. No, ahorita que... alguien lo invitaba a Mazatlán. Sí, es muchísimos comentarios. No, la verdad que sí. Yo sigo insistiendo que si Feliciano Castro hubiera sido el secretario general de gobierno, otra cosa fuera, pero en fin. Lo esperamos en Tacuichamona. Muy bien, ya vamos a estar, Miguel Ángel. Tiene rato haciéndome la invitación. Bueno, y nosotros vamos a ir para grabar. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que hacía falta, por lo menos al público, se conectó muchísima gente, que le dé una explicación a usted, porque nosotros decimos lo que vemos y que pensamos, pero lo ideal es que Feliciano Castro les dijera de viva voz ahí qué es lo que está pasando y que sí. Y yo en todo caso te expreso mi voluntad de venir acá con ustedes. Sería cuestión de ponernos de acuerdo y que comprometamos a Elena, que es la que me controla. Muy buena muchacha, es la mejor, ¿no? Porque la verdad que sí, yo le agradezco mucho de la chamba que trae usted. Hay mucha reunión, hay mucho trabajo, está revocación, sigue el periodismo y muchas cosas que vienen todavía. Le agradezco mucho que se dé la oportunidad de platicar con el público que nos hace el favor de vernos, o nos ven a huevo ya porque lo estamos mande y mande, pero sí es importante porque el Congreso está jugando un papel fundamental en la política sinaloense, como muchos años tenía que no la jugaba. Hoy se están tomando decisiones y se están tomando, según yo, decisiones bien buenas para Sinaloa, y con eso nos vamos a poder servir. Le agradezco mucho, diputado, por el favor. Vámonos, Roberto. Vámonos.